Bueno, pues rápidamente la presentación. John gentilmente nos hizo el favor de realizarla. A sus órdenes y a su disposición está este servidor, economista, especialista en gestión de la responsabilidad social empresarial, magíster en innovación con enfoque empresarial y actualmente pues estoy a puertas de sustentar mi disertación doctoral para culminar el doctorado en administración y desarrollo. Actualmente tengo el gusto de ser el coordinador académico del programa de economía y en este sentido, pues he tenido la oportunidad de participar o de trabajar en diferentes áreas. Me gusta mucho el tema de la educación, he trabajado en calidad, en presupuesto, en planeación, también en temas relacionados al fortalecimiento del tejido empresarial, temas de responsabilidad social con la Corporación Calidad, Ecopetrol, la Fundación Jorge Tadeo Lozano y pues tengo el gusto de ser docente también en otras instituciones de educación superior. Lo que hoy vamos a hablar está enrutado y espero no sea ladrilludo, realmente quiero que sea muy dinámico para el agrado de ustedes, una contextualización muy básica de la historia del sistema financiero internacional, las definiciones básicas de qué es educación financiera para a partir de ello pues entender cuáles son esos escenarios de la educación financiera desde una perspectiva global que de una u otra manera pues enrutan a nuestro país hacia ello, qué está pasando con la educación financiera a nivel nacional, desde varios elementos, la encuesta nacional de educación financiera, pero también pues el mapeo que ha realizado últimamente el Banco de la República respecto al tema. Y luego pues la idea es que tengamos la oportunidad de conversar sobre diferentes retos y perspectivas. Entonces, iniciando sobre la historia del sistema financiero internacional, un saludo muy especial para quienes nos saludan a través del chat, aprovecho para agradecerles. Mm, Contarles pues que esto no es un tema eh, ajeno a las ciencias económicas y a la disciplina de la administración, los negocios internacionales, entre otros elementos. Todo inicia en el 5000 antes de Cristo. Los primeros registros que nosotros tenemos hacen alusión o referencia a esos préstamos que se desarrollan en el imperio sumerio con el tema de promesas de pago de intereses. Esos primeros títulos, valores, podemos decirlo de esta manera, pues están registrados, imagínense, desde el 5000 antes de Cristo. En el 700 antes de Cristo inicia la acuñación de metales con formas de moneda. Aquí en Colombia nosotros tenemos algo maravilloso con algunos de nuestros estudiantes del programa. De hecho, el semestre pasado estuvimos en la Casa de la Moneda del Banco de la República. Los invitamos para que asistan, donde se ve, pues, por ejemplo, algunas colecciones numismáticas muy interesantes, como las primeras monedas que establecía el Imperio Español en nuestro continente, por ejemplo, la Macuquina Real, entre otros, pero pues esto tiene legados con un mayor nivel de brecha. Dentro del siglo V al siglo VII se evidencia la disolución del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, y acá se empiezan a expandir diferentes rutas comerciales. Empezamos a ver, por ejemplo, cómo se empieza a establecer la famosa ruta de la seda, pues que ella es la que da apertura a muchísimos elementos, la comercialización, por ejemplo, de la pólvora, el papel, la porcelana, las especias, ¿no? Hay un libro muy interesante que es Las Venas Abiertas de América Latina y nos cuentan cómo en esta época pues un gramo de pimienta incluso era más valioso que un esclavo. Entonces pues esta ruta nos deja ver cómo se empieza a configurar el sistema financiero internacional a través de las diferentes rutas comerciales. Y en ese mismo sentido, pues Italia, que es uno de los principales em, agentes que establecen el sistema financiero internacional, pues empiezan a establecer las famosas letras de cambio a través de la famosa banca, entendiendo pues que ya habían diferentes monarquías y que había una persona eh, sentada en cada uno de los diferentes ciudades, ¿cierto? Para intercambiar las diferentes monedas de los países. Entonces, pues estaba sentado en un banquito y ahí viene la palabra banco. Cuando a ellos los asaltaban y los robaban, pues le rompían también su banco y ahí viene la famosa palabra, por ejemplo, de la bancarrota, ¿no? En Italia es pues donde se empieza a consolidar
Luego, pues el Reino Unido coge muchísima ventaja y pues ellos son los que establecen hasta antes del Bretton Woods todo el sistema financiero internacional, ¿no? Con la libra esterlina, pues y a través del proceso de colonización que tenían en los diferentes países, pues se establece la libra esterlina como la moneda internacional. Pero pues esto les llega aproximadamente hasta 1929, donde, permítanme un segundo, miramos, Ángela, con mucho gusto, a ver si lo podemos ampliar. Entonces, como les venía contando, pues la libra esterlina tenía muchísimo poder, esto pues hasta 1929, sobre todo empieza la Segunda Guerra Mundial, más o menos por el periodo de 1944, listo, con el mayor de los gustos. Y en este sentido, pues todos los países después de la Segunda Guerra Mundial de Europa, Rusia, pues quedan totalmente destruidos en su gran mayoría en su actividad productiva, que era lo que buscaban atacar y detener los otros países. Y en este contexto, pues es Estados Unidos quien no fue afectado, ¿cierto? Ellos, por el contrario, pues incrementaron su producción y al ser pues aquellos que ayudan a los diferentes países al grupo de aliados, sobre todo a obtener la victoria, pues se convierten en ese país hegemónico sobre el cual pues el dólar prima, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues la Reserva Federal en 1913 también establece la paridad del dólar y se establecen pues tipos de cambio fijos, sobre todo para ayudar a reconstruir a Europa. Entonces de ahí en adelante pues el dólar se vuelve la moneda de referencia internacional. Esto en términos de historia, ahorita sabemos pues que las BRICS, por ejemplo, crearon su propia moneda, vamos a ver cómo les va, y pues que ya no se está manejando ni siquiera el mismo papel moneda, sino que incluso pues se está trabajando en países sobre el tema de criptomonedas. Estados Unidos también lo está trabajando fuertemente. Vamos a ver pues qué noticias hay al respecto. En China, por ejemplo, no se utiliza casi la moneda, se utiliza es el reconocimiento facial o incluso el reconocimiento del iris. Entonces, pues es otro modelo hacia donde vamos con este sistema financiero internacional, que es supremamente interesante, pero pues esto a manera de contextualización. No nos vamos a demorar mucho sobre ello. ¿Por qué? Porque quiero profundizar sobre todo en qué es la educación financiera. Y pues hay diferentes definiciones, pero la OCDE, que creo que es un referente muy interesante para nosotros, la OCDE, para quienes no la conocen, pues es un grupo de super países, digámoslo de esta manera, que tienen muy buenas prácticas económicas. Colombia en el proceso de paz bajo el gobierno de Juan Manuel Santos ingresó a la OCDE, entonces pues de una u otra manera estamos ceñidos a estos lineamientos. Nos dice que la educación financiera es el proceso por el cual los consumidores y los inversionistas mejoran su comprensión de productos financieros. Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, es la comprensión del producto, no la adquisición del producto netamente, va más allá, ¿sí? Y esa comprensión hace alusión o referencia a los conceptos, los riesgos, ¿cierto? Las oportunidades que yo tengo en términos de tomar decisiones para obtener ayuda y ejercer pues una acción eficaz. Entonces no es solamente entender que la educación financiera es adquirir un producto financiero, por ejemplo, un préstamo, un CDT, entre otros elementos, una cuenta de ahorros, sino entender cuáles son los riesgos con esto, ¿cierto? Si yo pido un préstamo, cuál es la tasa de interés que más me conviene o cuál es la que me está afectando, en qué momento vale la pena solicitar o no un préstamo, cuáles son las tasas de interés que se están manejando, o si voy a realizar una inversión, pues entender si esta inversión pues realmente es efectiva o no, si vale la pena más bien dejar el dinero en una cuenta de ahorros o si por el contrario, pues si vale la pena invertir en un negocio. Entonces, si se dan cuenta, la educación financiera pues tiene muchísimas aristas. Hace poco también hablábamos eh, sobre el tema de las pensiones, ahorita pues el proceso de transición que hay y eso también hace parte de la educación financiera. Las personas en Colombia piensan pues que nunca se van a pensionar, no le toman no le prestan mucha atención a los fondos que están invirtiendo pues en las diferentes aseguradoras
tanto privadas como públicas, que pues ahora las privadas ya se llaman las famosas Acai, pero pues en este sentido también es entender de qué manera pues yo utilizo esos ahorros de la manera más eficiente o los dispongo hacia la entidad pública o hacia la entidad privada eh, como tema de educación financiera. Entonces, esto tiene tanto de largo como de ancho para que lo dimensionemos. Ahora, ¿la educación financiera genera algún tipo de beneficios? O sea, ¿realmente puede ser importante para nuestro contexto? La respuesta desde la misma Sobancaria es que sí, y que hay unos beneficios que son individuales y otros beneficios que son colectivos. Por ejemplo, en los beneficios individuales, pues permite utilizar de manera más eficiente los recursos que nosotros tenemos, los ingresos. Y ya les voy a mostrar más adelante cómo estamos utilizando esos ingresos de acuerdo al DANE y al mapeo que ellos hacen con estadísticas, acceder a otro tipo de servicios financieros más sofisticados. Aquí les hablo, por ejemplo, del tema de criptomonedas o la inversión en acciones, otros elementos. Pues entre yo mayor nivel de educación financiera tenga, pues más fácil va a ser para mí familiarizarme con estos productos, desarrollar la capacidad para enfrentar contingencias, que pues esto es supremamente clave, como nuestro presupuesto también nosotros establecemos em, cierto rango de nuestro presupuesto, pues para entender o afrontar diversas vicisitudes que se nos pueden presentar, ¿cierto? Uno no está exento de una enfermedad, de una dificultad que se le presente, un daño en su vivienda, entonces pues esto también nos ayuda a entender y afrontar de una manera más fácil esas contingencias financieras, contar para los ahorros del mismos y pues prever el futuro, que es el tema de pensiones. Pero como beneficios colectivos, pues también se reduce la cantidad de morosos en el sistema, o sea, esto al sistema financiero, pues también le es importante y creo que hasta allá en Colombia desafortunadamente no se ha entendido que pues a los bancos creo que les conviene más que les paguen en vez de incrementar el número de morosos, ¿cierto? O las demás instituciones financieras, no solo bancos, mejora pues los niveles en términos de calidad de vida y esto pues lleva a reducir la informalidad y asimismo la ilegalidad y pues fomenta la inclusión financiera, que pues es algo en lo que Colombia nos permite evidenciar que estamos atrasados. Y todo esto pues ya se los presento con cifras. Entonces, en ese sentido, em, en Europa, por ejemplo, pues es supremamente normal, y esto es una charla, lo he escuchado muchísimo de una persona muy importante en términos de pensiones, que es Mauricio Olivera, y cuando él fue a analizar la comparación del sistema de pensiones que nosotros teníamos en Colombia versus lo que había, por ejemplo, en España, pues los mismos españoles les contaban que un tema de pareja, de parejas jóvenes, pues es el tema de cómo estás haciendo, cómo estás invirtiendo tus ahorros para el tema de la jubilación. Entonces aquí en Colombia para nosotros como que eso es un tabú, realmente no pensamos que la gente se llegue a pensionar o a jubilar, pero pues en otros países que el nivel de educación financiera es diferente, pues es un tema realmente importante y que pues garantiza para la vejez un mayor nivel de calidad de vida. Em, Dentro de la perspectiva global para contextualizar. Esto sobre todo inicia con la Jumpstart Coalition en 1995 en Estados Unidos. Ellos básicamente fomentan de una u otra manera que se creen iniciativas en torno a educación financiera, ¿sí? Luego Australia pues se pone las pilas y dice, oiga, esto está como interesante, crean una agencia para educar financieramente a las personas de su país. Estados Unidos sigue con su política. El Citigroup los apoya, 200.000 millones de dólares invierte para educación financiera. Y la OCDE, pues empieza como a seguir esos lineamientos, se da cuenta que esto es importante y se crea en el 2008 una red internacional para educación financiera, que como les decía, pues en la historia, el término de finanzas está desde el 5000 antes de Cristo, y miren cuando empezamos a hablar de educación financiera en el 95, o sea, hay un rezago supremamente grande en torno a esta temática. Rusia se da cuenta que esto también es importante, o sea, no solo desde el punto de vista occidental, como que le prestamos atención a este tema, y ellos
junto con el Banco Mundial y la misma OCDE, inician una investigación mundial sobre los programas de educación financiera existentes. Empiezan a hacer un mapeo. Y fruto de este mapeo, pues es esta información que les estoy presentando. En Escocia, miren, en el currículo incluyen temáticas de educación financiera, ¿no? Yo no sé si solo sea a mí, pero yo creo que nos pasa a todos, que uno dice, venga, ¿y por qué en bachillerato no nos enseñan otro tipo de asignaturas que realmente pues en la vida las vamos a demandar, ¿no? Y una de ellas creo que es súper básica, cómo manejar nuestros ingresos, cómo tener una educación financiera. ¿M? En Latinoamérica o en Sudamérica, mejor. Brasil, pues, es el pionero, ¿sí? Establece una política nacional de educación financiera. En el 2012 se crea la Agencia Nacional de Educación Financiera, independiente del Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Y en ese mismo 2012 ya la OCDE como que ha tenido una experiencia muy grande que ha ido adquiriendo desde el 2005 y publica los primeros principios para desarrollar estrategias en cada uno de los países de educación financiera. Y esto se empieza a medir en las famosas pruebas PISA del 2012, que pues para nosotros creo que ninguno de nosotros es un secreto. En términos cuantitativos, pues no nos fue de la mejor manera posible. Y pues esto lleva, por ejemplo, a que México en el 2015 pues genere una encuesta nacional para ver cómo está el tema de educación financiera. Y esto para contarles que pues los otros países en diferentes partes del mundo pues están interesados en este tema, están trabajando, unos ya los volvieron obligatorios, otros los trabajan desde su currículo, otros pues destinan millones de dólares para que las personas se eduquen. Y pues esto nos lleva a pensar qué es lo que está pasando entonces en Colombia respecto al tema, ¿no? Pero algo súper importante es entender qué pasa con esa educación financiera desde las investigaciones y desde los autores, ¿no? Así lo estamos viendo desde los gobiernos, miremoslo desde aquellos que investigan sobre el tema. Garrens en el 2021 encontró que la educación financiera para las personas se vuelve importante cuando se quieren independizar. Entonces, cuando uno dice, yo ya no quiero estar más en la casa, mamá, papá, los quiero mucho, pero ya estoy cansado, me voy a vivir solo. Ay, ahí sí es cuando tengo que empezar a pagar los recibos de la luz, del agua, ¿cierto? De pronto adquiero obligaciones financieras, tengo que pagar créditos. Entonces, en ese sentido, aquellos que ya empiezan a independizarse, pues es cuando dicen, oiga, no venga, ¿cómo voy a manejar mi salario? ¿De dónde va a tener mi salario? ¿Será que me alcanza para ahorrar? ¿Será que me alcanza para los gustos? ¿Qué va a pasar? Entonces, entre las personas de básica, media y universitarios, pues se dieron cuenta que, ¡pum!, el pico donde la gente empieza a entender que esto es importante es cuando se empiezan a independizar. Pero otros investigadores también se dieron cuenta que la educación financiera no es un proceso de un curso, de un diplomado, o sea, es un tema de largo plazo, ¿sí? Siempre tenemos que estar involucrados en este tema y profundizar cada vez más. ¿M? ¿Por qué? Porque en un experimento que ellos hicieron, dieron unos cursos sobre educación financiera y luego analizaron las personas. Entonces, cuando se acabó el curso, las conductas, los patrones que las personas tenían sobre el consumo, la inversión, el ahorro, pues cambiaron. Pero después de un año volvieron a mirar qué pasaba con estas personas y otra vez su educación financiera sepultada. A ellos se les olvidó y volvieron a cometer los mismos errores financieros que habían tenido antes de la capacitación. Entonces, por eso ellos dicen que pues esto es un proceso constante. Las personas pues tendemos a olvidar las cosas desafortunadamente y en la medida en que esto se vuelva pues también un hábito para nosotros, pues va a cambiar esos patrones. Y por otra parte, mejor educación financiera pues mejora de una manera significativa los incentivos situacionales y condicionales. Y algo súper importante es que la, los mejores resultados a veces en educación financiera provienen incluso de esa formación que se da en casa. Esto lo encontramos sobre todo en China. Entonces, cuando los papás le enseñan el valor del dinero a los hijos, la importancia del ahorro, que a veces se ve como un juego,
pues de una u otra manera esto sí repercute y permite que las personas tengan en su vida joven y adulta mejores hábitos que aquellos que no tienen esa formación desde sus padres. Entonces, pues para aquellos que nos acompañan y son padres de familia, pues qué importante que empiecen a hablarles sobre y sé que algunos ya lo hacen, sobre el ahorro, sobre las opciones que ellos tienen para invertir ese dinero, ¿cierto? Entre otros elementos. Eso básicamente pues es el resumen de estas dos diapositivas, El pollo pero cuando aquí viene algo muy particular. sacamos el pollo, sacamos la pechuga. ¿Qué ha pasado con la educación financiera a nivel nacional? Ya vimos lo que estaba pasando en otros países, ¿cierto? ¿Qué está pasando en Colombia? Entonces les cuento. La ley 1328 del 2009 hace que se estipule un régimen de protección al consumidor financiero. Entonces, las entidades financieras, pues desde esta ley tienen que empezar a generar educación financiera. Pero, y esto es subjetivo, se los voy a demostrar con datos, sin embargo, pues es algo subjetivo, es mi humilde punto de vista que los comparto con ustedes, pues ellos cumplen con la ley. Pero esa ley de educación financiera y de protección hacia el consumidor financiero está enrutado hacia darles a conocer los productos financieros. ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, pues la machera, porque es que ya en el sector rural hemos disminuido las brechas. Claro, pues están metiendo a las personas a que adquieran tarjetas de crédito, ¿sí? O que adquieran préstamos, pero pues esto realmente no es ni la mitad de la parte de lo que realmente se entiende por educación financiera. El decreto 475 del 2014 organiza un sistema nacional de educación financiera, imagínense eso, y se crea una comisión intersectorial. Entonces se vuelve súper importante. ¿Y por qué? Porque la OCDE dio los lineamientos y pues Colombia se pegó a esos lineamientos y generó la ley 1735, que es un programa de educación financiera. Imagínense, así como existe la famosa Cátedra para la Paz, ¿cierto? Desde esta ley se crea la cátedra de educación financiera. Es decir, es obligatorio en los colegios orientar a los estudiantes sobre educación financiera, algo que desafortunadamente, créanme, en los colegios donde he tenido la oportunidad de realizar la evaluación, al día de hoy se desconoce y no se realiza. Entonces, pues es algo que por el momento ha quedado en el papel. Eh, esta cátedra ya existe, de hecho el ministerio generó una cartilla para ayudarles. Esa cartilla se llama Mi Plan, Mi Vida y Mi Futuro y les dice cómo desarrollar ese proceso de educación financiera. ¿Sí? 103 instituciones lo estaban haciendo, pero pues la ley es para todas las instituciones que existen, para todos los programas de educación básica y media. El Banco de la República hizo un mapeo en el 2016. Esto lo vamos a contrastar con el último mapeo que salió hace como 2 meses, pero compartirles quiénes hacen o quiénes fomentan educación financiera. Entonces, miren lo interesante. Sector privado 37, 34%, o sea, los bancos, con la finalidad pues que les estoy contando. Sector público 17%, organizaciones multilaterales y ONG 16%, la economía solidaria el 24% y las instituciones de educación, qué vergüenza, solo el 9%. O sea, somos quienes menos estamos aportando a este tema que es tan importante y tan crucial. ¿Hacia quién va dirigido? Hacia los adultos, 31%, niños 27%, población general 16%, mujeres 11%, población vulnerable 9% y adulto mayor 6%. Entonces, recuerden lo que les decía, la educación financiera hacia los niños es supremamente clave. Y pues que no sea la punta de este objetivo, también nos muestra la finalidad de hacia dónde va la educación financiera hacia las instituciones, hacia la bancarización. Em, Les cuento que hay o se presentó una alianza de partidos para crear pues diferentes elementos. Entonces, la asignatura
en educación financiera y que ya esto fuera pues más aterrizado, fue un proyecto de ley. Esto desafortunadamente se cayó en debate. Y esta última, no me falla la memoria, fue el partido Mira, hizo un proyecto de ley en el 2021 para establecer o declarar el 15 de marzo como el Día Nacional de la Educación Financiera. ¿Por qué? Porque a nivel mundial así funciona, pues era vincularnos a esos lineamientos, promover la educación financiera en todos los niveles de educación, supremamente importante, y también que se brindara como requisito para los gobernantes eh, educación financiera para que supieran manejar correctamente el presupuesto público. Pues esto claramente tampoco le interesó al debate, no, no era algo que llamase la atención electoralmente y pues se cayó. Entonces, en ese sentido, ¿qué está pasando en Colombia respecto a la medición que hace la OCDE? Estamos, ni siquiera llegamos, y es crítico decirlo, pero es la verdad, no llegamos al nivel 2 en la medición de las competencias relacionadas a educación financiera. ¿Sí? No llegamos ni siquiera a un nivel básico en esa medición internacional. Y Bancaria, pues también empieza a tocar la campana desde el 2021. En su momento el presidente era Santiago Castro y dice, venga, aquí está pasando algo muy importante, porque es que las personas no le están pagando a los bancos, ¿sí? En promedio el 17,1% de las carteras, pues está por encima con aquellos deudores morosos. Entonces, los bancos esperan que haya una mora del 10%, está pues casi que duplicándolo, ¿sí? Miren los resultados de las pruebas PISA 2006-2018, que tenía ese elemento de educación financiera, ahorita no se está midiendo de la misma manera, pero esto es para decirles, países que hacen parte de la OCDE, son los que están en el rango superior, en la línea morada. Los que no están en ese supergrupo de buenas prácticas, que como les digo, Colombia está ahí, o sea, nosotros deberíamos estar aquí arriba. Los que no hacen parte de este berenjenal de la OCDE, los que se encuentran en esta línea azul, ¿sí? Latinoamérica, ¿cómo está? Está en esta línea verde y Colombia ha ido subiendo, aunque la tendencia era de crecer. Y miren lo bajo que estamos realmente respecto a los otros países, por ejemplo, de la OCDE. ¿Sí? Esto nos muestra pues que el asunto es supremamente delicado. Pero no solo eso, acá se los voy a ratificar. El DANE hizo una encuesta de carga financiera y de educación financiera de los hogares. Entonces, esta encuesta se la aplicaron a 68.838 individuos. Viene ligada a la gran encuesta integrada de hogares. Entonces, cuando iban y hacían el censo y lo llamaban a uno, ¿cierto? Y le ponen la calcomanía, pues ahí aprovechaban para preguntar sobre este tema, pero no a todo el mundo. ¿Sí? Esta encuesta iba ligada o dirigida a aquellos que son mayores de edad, superaban los 18 años. Hicieron dos encuestas. La primera fue entre el 2010 al 2016, tomaron en cuenta 285 variables. Y la última fue en el 2017 al 2018. Y acá pues incrementaron el número de variables, 331. Pues por motivo del tiempo me encantaría presentarles a ustedes cada una de las variables, pero pues les voy a presentar las más relevantes sobre lo que encontraron en el país. Entonces, respecto al nivel de consumo, en el último mes, los gastos del hogar frente a sus ingresos han sido iguales, 42% de los encuestados, mayores, o sea, están gastando más de lo que les ingresa, el 48% y menores el 10%. ¿Mm? Entonces, pues esto de iguales está como raro. Entonces el DANE formuló otra pregunta, porque a veces, pues cuando uno lo encuestan le da como pena decir la verdad, ¿no? Entonces el DANE también como que establece filtros para que de una u otra manera, pues las personas se sinceren con las preguntas que les están formulando. Los estudiantes de economía, pues cuando están analizando el diseño de encuestas, pues me entenderán sobre lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido, por aquí nos dice, el total de los ingresos que recibe
su hogar mensualmente los gasta en su totalidad. Sí, el 86%. O sea, aquí ya estamos viendo un panorama donde la mayoría de las personas de esta encuesta pues están quedando casi que colgados con respecto a sus ingresos y no el 14%. Deuda hipotecaria. Aquí voy a confirmar con estos datos las hipótesis que les he venido compartiendo, ¿cierto? Mis apreciaciones que son subjetivas, pero mírenlo a la luz de este tema. ¿Tiene tarjetas de crédito? 79,6% dijo que sí. ¿Sí? Imagínense, es un alto nivel de población de esta muestra, 68.838 personas. Sí, 79,6%. Ahí es donde está funcionando la famosa, y abro comillas, educación financiera de los bancos. Lo que están buscando es bancarizar a la gente. ¿M? Pero realmente, ¿qué está pasando con esas tarjetas de crédito? Entonces aquí le empiezan a preguntar a las personas, ¿está pagando ese crédito con su tarjeta actualmente? 23,8% dice que sí, que está al día, lo cual está bien. 13,6%, miren aquí en el costado derecho, dice que está atrasado, pero está pagando. No informa 17,3%, 17,8% ya terminó de pagar, 13,9% no está pagando y tiene una deuda pendiente. Y miren, es tan grave. De esos 68.000 personas, el 13,4%, o sea, más de 6.000 personas, no sabe qué es lo que está haciendo con su tarjeta de crédito. Si la está pagando o si no, por qué le llega ese extracto, qué es lo que hay dentro de ese extracto, qué es lo que está pagando, no tiene ni idea. ¿Mm? Pero no solamente las deudas con los bancos, ¿no? Entonces aquí viene el tema de deuda no hipotecaria. ¿Tiene préstamos de libre inversión? Sí, 89% de los encuestados. Ok, entonces tiene unas deudas con las entidades bancarias financieras. ¿Tiene crédito con prestamistas o préstamos con gota a gota? O sea, además de los bancos, sí, 98% acuden a los gota a gota. Pero además, algo pues muy propio de nuestra idiosincrasia, ¿no? Aunque se están acabando con, pues, las nuevas plataformas de supermercados que vienen, pero pues normalmente se acude al tendero, ¿no? No en todos los lugares se están acabando, pero pues sí tienen un impacto fuerte con este tema. Tiene créditos con la tienda del barrio, o sea, pide fiado, además de préstamo en el banco, además del gota a gota, sí, 95,3% le pide fiado el de la tienda de barrio. ¿Con quién más se puede endeudar? Entonces, ¡pum!, vienen las cooperativas, las cajas de compensación, los fondos de empleados. ¿Tiene créditos con ellos? Sí, 95,4%. Y para finalizar, ¿a quién nos falta pedirle plata? ¿A los parientes o los amigos? Entonces, ¿tiene préstamos con ellos? Sí, 95,3%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Pues no solamente es el tema de pruebas PISA, sino que realmente aquí empezamos a ver que estamos endeudados absolutamente con todo el mundo a quien le podamos pedir prestada plata. Ahora, miren esto tan particular. Percepción de carga financiera y restricciones al crédito. Pues le preguntaron a los encuestados, ¿usted cree que sus deudas en general son? Y miren, el 59,7% dice, no tengo deudas. Pues es, digamos que irónico respecto a las respuestas que ya dieron previamente. Sin embargo, pues esto es objetivo, es lo que las personas responden. Menores a sus ingresos 16,9, mayores a los ingresos 10,8 e iguales a sus ingresos 11,6. ¿Cómo califica su nivel de endeudamiento? Aquí ya vimos que uno está endeudado con el banco, con el gota a gota, con el de la tienda, con las cooperativas y con los amigos. Y ellos responden adecuado 29,1%. Acá hay otros que son un poco más realistas y dicen no, alto o elevado, 20,4%, excesivo 11,9% y no sabe o no informa pues casi que el 20,4%, que es supremamente grave. Pues al menos aquí ellos dicen no es excesivo, o es bajo, o es alto, o es adecuado, pero pues no saber creo que es mucho más grave.
¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se ha hecho desde las diferentes instituciones en el 2024? O sea, ¿cómo va Colombia respecto a este panorama que les acabo de presentar? Que creo que de una u otra manera, pues, uno se va identificando, ¿no? Uno dice, ah, caramba, sí, falta esto. Aquello, lo Entidades que ofrecen educación financiera por sector. Aquí sigue, miren, puntuando 88 entidades de ese mapeo que hicieron el Banco de la República, que corresponde al 62,4%, son entidades financieras del sector privado. Entonces, pues puede que unas hagan bien su tarea, como otras se vayan netamente al tema de bancarización, y eso es lo preocupante. Asociaciones, 9,2%, entidades del sector público, 7,8%, aquí disminuyó respecto a el periodo de medición pasado que les había presentado. Organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, 7,1%, cooperativas, 5%, empresas relacionadas con asesorías, consultorías, tecnologías, miren lo interesante, casi que el 3,5%. Y aquí, pues desafortunadamente, todavía no entiendo por qué, pues no se incluyeron las instituciones de educación. Pero sé que varias lo están haciendo, aunque todas, o sea, no deberían ser varias, todas deberíamos estar trabajando respecto al tema. ¿Hacia dónde van esas iniciativas de educación financiera? Escúchenme, creo que aquí eso, la puedo ampliar un poquito para que lo vean mejor. Planear y ahorrar en las diferentes etapas de vida. Esto es 2020 versus 2024. Entonces 2020 es esta barra con una tendencia en color de morada, morada oscura. Y 2024 pues es la barra en color clarito, ¿no? Entonces miren que el tema de pensiones ha ido pesando más en términos de educación financiera en Colombia y pues ha pasado del 68 al 74%. Uso responsable del crédito, miren que casi no ha aumentado, ¿sí? Entonces esto también es como delicado, porque la gente no sabe la tasa de interés, si le conviene, si no, si al final de cuentas hay gente que pide el préstamo y dice, no, yo incluso con la prima voy a pagarlo. Y en la vida real, pues se gasta la prima y le llega la cuota más elevada. Entonces el uso responsable del crédito, pues tiene esos elementos. Incrementar la formalización y uso de productos financieros, bancarización. Miren que esto se ha incrementado del 46% casi al 52%. Enseñar conceptos básicos de economía también es clave, afortunadamente ha incrementado. Prevenir fraude o afectación del patrimonio, pues también es otra labor de las entidades financieras. Afortunadamente, pues ha incrementado. Pero miren, enseñar sobre inversiones, esto sí casi permanece constante. O sea, el tema está más sobre cómo me endeudo a realmente cómo invierto. ¿M? Fomento del emprendimiento, pues esto lo han hecho en gran medida las organizaciones solidarias y sin ánimo de lucro, que pues es algo positivo. Informar sobre la protección al consumidor financiero. Miren, disminuyó. Ya los bancos no están, o las entidades financieras, porque además no son los bancos, pues no están interesadas sobre esto, ¿sí? Y disminuyó de una manera significativa, casi un 9%. Aumentar el uso de pagos digitales y electrónicos, pues claro, esto es una disminución de gastos para los bancos, para las entidades financieras, pero pues también para las personas, no nos vamos a decir mentiras. Fomentar la planeación empresarial disminuyó. Gestionar los riesgos y promover la utilización de seguros también disminuyó. Y educar en temas tributarios aumentó casi que un 5%. Entonces, es un poco como el contexto o el panorama que más tenemos dentro de lo que encontró el Banco de la República. ¿Hacia dónde van actualmente? Pues hasta el año pasado los programas de educación financiera. Público bancarizado, la mayoría, ¿sí? Y la población no bancarizada. Seguido de empresarios, emprendedores, aquí se abre una nueva línea que es interesante. Las MIPIMES, estudiantes de colegio, las familias, personas sobreendeudadas,
población de tercera edad, madres, cabeza de familia, estudiantes universitarios, docentes, porque no todos los profesores sabemos sobre este tema, sobre la importancia, y esto tiene que ser algo transversal que desde lo que les digo, primaria o bachillerato, la misma familia pues tiene que recalcar, o sea, es un aporte entre todos. Estudiantes técnicos o tecnólogos, mujeres víctimas del conflicto armado, personas de discapacidad, migrantes, empresas grandes, minorías étnicas, receptores de remesas, desempleados, pensionados. ¿Dónde están los niños? Me pregunto yo en estos programas nacionales, a quienes realmente pues debemos empezarle a enseñar educación financiera, al parecer no están dentro del tema. Y por aquí, pues digamos que de una u otra manera sí nos ayuda a verlo mejor, pero la mayoría del rango está entre los 18 y los 55 años, cuando el fuerte de la educación financiera, sin dejar de fomentar esto, porque claramente es importante, pues tiene que ser sobre población que sea inferior a los 18 años, antes de que empiecen a tomar sus decisiones financieras, pues que ya esté aterrizado en cómo tomarlo, ¿no? Y en este sentido, ¿hacia dónde han migrado esas modalidades? Entonces, miren lo interesante. ¿Qué predomina? La virtualidad. Se ha convertido en una gran aliada, una gran amiga de la educación financiera. Ha incrementado casi un 9%. Charlas presenciales también han incrementado. Em, Se ha desarrollado material educativo virtual, que sea amigable, que sea corto, que no sea dispendioso. Interacción en redes sociales ha incrementado, y lo que podemos decir que ha disminuido son las asesorías técnicas o las consejerías, que me parece algo muy desafortunado. Y el mismo Banco de la República nos empieza a hablar sobre algunos retos. Entonces, ¿cuáles nos presentan ellos? Acceso a Internet y tecnología, la participación y la permanencia de las personas. ¿Esto no inicia animado o inicia obligado, dependiendo de la etapa de la vida en la que uno esté, o inicia preocupado? Y pues luego de un tiempo como que se vuelve algo normal y se van y vuelven a tomar las mismas decisiones financieras, ¿sí? El tema de presupuesto, o sea, la destinación para que las entidades promuevan esto, no solamente el sector financiero, sino las instituciones de educación, las cooperativas, las asociaciones, bueno, otros elementos. El alcance geográfico, la educación financiera, pues está enrutada sobre todo hacia las grandes ciudades, las zonas rurales, pues todavía falta mucho por cobijar. La medición del impacto, esto también es clave, entender hacia dónde va el ejercicio, si efectivamente las personas pues mejoran sus hábitos con estas charlas, qué tipo de charlas son las que más les sirven, o si es con un tema de gamificación, versión Monopoly, y trabajamos y miramos cómo está funcionando el tema, ¿cierto? Y pues esos son como los principales elementos de educación financiera. Entonces, pues ya para concluir y agradeciéndoles de verdad su tiempo y su atención, la falta dentro de los principales retos y perspectivas, pues en Colombia hay que seguir trabajando sobre este tema. El tema de participación y permanencia es importante, pero eso es un ejercicio de parte y parte, o sea, de quien brinda la educación financiera, pero de quien la recibe también, entendiendo pues que es un bienestar para su futuro. La cobertura geográfica, el enfoque a grupos vulnerables, creo que también esto es supremamente clave. Las madres, cabeza de familia, las personas en condición de discapacidad, las víctimas del conflicto, eh, pues tienen que volverse también en una prioridad en nuestra realidad nacional, que no lo tienen pues muchos países. Y más que conclusiones, yo me atrevería con el mayor de los cariños a brindar un mensaje muy importante. Y es que el modelo nos trata de mostrar que en la medida en que nosotros más bienes compramos, pues mejor calidad de vida tenemos, ¿no? Entonces, uno está estudiando y le dice, bueno, ya terminó su estudio, sí. ¿Cuándo se va a comprar su carro? Listo, ya tiene el carro. ¿Cuándo se va a comprar la casa? Listo, la casa. ¿Cuándo se va a comprar la finca? Listo, la finca. Y realmente la persona no alcanza, termina sobreendeudada, y pues reventada financieramente. Entonces, el tema es, o la invitación es analizar
que independientemente yo tenga un alto salario o tenga un salario mínimo, en términos de educación financiera, el bienestar se da en la medida en que mis ingresos pues responden realmente a mis necesidades y no me sobreendeudo más allá de lo que realmente puedo llegar a comprar o a consumir. ¿Sí? Yo no sé, creo que a ustedes les ha pasado, a mí me pasa, por ejemplo, a los que estamos aquí en ciudad, hay un lugar muy famoso no para hacerle cuña, bueno, hay varios, pero está por ejemplo el Minisú, el Dollar City, y uno entra y uno empieza a recorrer los pasillos y ay, está bonito, ay, está bonito, y uno lo compra. Y yo no sé si es solo a mí o si también les pasa a ustedes, pero cuando uno sale, uno dice, ¿y yo para qué necesito esto? ¿Sí? ¿Por qué lo compré? Entonces ese es el tema, ¿no? En gran parte, eh, es necesario hacer una hojita de Excel o una hojita de cuaderno y empezar a hacer el presupuesto, ¿sí? Con los ingresos versus esos egresos que nosotros tenemos, está bien destinar una parte para la satisfacción de nuestras necesidades, de nuestros gustos, ¿cierto? Ir al cine, comer un helado, bueno, diferentes cosas que uno quiera, pero tampoco dejar que todos esos gastos no se midan y no se cuiden, ¿cierto? Porque viene el tema de los famosos gastos hormiga. Entonces yo voy a un centro comercial, empiezo a comprar y ¡pum! Se me acabó el sueldo. Entonces, pues no hice un presupuesto, no hice un seguimiento al mismo y pues esto también afecta el término de mi educación financiera en relación a lo posible. Y bueno, creo que nos quedan unos minuticos, pues agradecerles muchísimo su tiempo, las humildes apreciaciones que pongo ante ustedes y pues aquí atentos eh, a cualquier inquietud que tengan en la cual les pueda servir sobre esta temática.